Hola chicos, hola chicas, me presento nuevamente, soy el licenciado en enfermería Aldo Javier Portillo García y hoy vamos a hablar sobre enfermedades del aparato respiratorio que corresponde a la unidad 7 de temario. Y bien, vamos a comenzar sobre la embolia, la hemorragia y el infarto pulmonar. Aquí vamos a hablar sobre enfermedades pulmonares que van a ser de origen vascular. Em, los coágulos sanguíneos que ocluyen las arterias pulmonares grandes casi siempre son de origen embólico. Más del 95% de todos los émbolos pulmonares se originan en trombos de las venas profundas grandes y estas van a ser en las extremidades inferiores principalmente las que se extienden y afectan la vena poplitea y que también las venas que son de mayor calibre proximales a ellas. Los factores que predisponen la trombosis venosa van a ser cuatro factores importantes. El reposo en cama prolongado. Número dos, la cirugía, especialmente la ortopédica. Aquí hablamos sobre operación de rodilla o de la cadera. También tenemos el tercero sobre el traumatismo grave, que aquí vamos a incluir las quemaduras y las fracturas múltiples. También tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva y otros factores no tan comunes es cuando las mujeres están en el periodo de periparto o que toman anticonceptivos orales con elevado contenido en estrógenos y pues también si hay trastornos primarios que tienen que ver con el factor de coagulación. Bien, las consecuencias fisiopatológicas de la tromboembolia pulmonar dependen en gran medida del tamaño del émbolo, que a su vez determina el tamaño de la arteria pulmonar ocluida y da la situación cardiopulmonar del paciente. La oclusión arterial pulmonar tiene dos consecuencias importantes. Uno, el aumento de la presión arterial pulmonar por el bloqueo del flujo y posiblemente también por la existencia de un vasoespasmo producido por mecanismos neurógenos con la liberación de mediadores. Aquí hablamos sobre el tromboxano y la serotonina. Y pues nuestra segunda consecuencia, hablamos sobre la isquemia del parénquima pulmonar distal a, a nivel de la obstrucción y por lo tanto la obstrucción de un vaso principal va a producir un aumento súbito de la presión arterial pulmonar, va a haber una reducción del gasto cardíaco y va a haber una insuficiencia cardíaca derecha. A veces también vamos a tener muerte súbita. Aquí podemos ver también sobre que la hipoxia se va a desarrollar como resultado de múltiples mecanismos, tanto como lo es la perfusión de zonas del pulmón atelectásicas y la disminución del gasto cardíaco que va a dar lugar a un aumento de la diferencia entre la saturación del oxígeno de la arteria y de la vena. Aquí pues podemos hablar sobre los infartos. Em, Se debe recordar que el pulmón es oxigenado no solo por las arterias pulmonares, sino también por las bronquiales y directamente por el aire de los alveolos. De hecho, la necrosis isquémica o bien el infarto es más la excepción que la regla y aparece en tan solo el 10% de los pacientes con tromboembolia. Aquí es cuando únicamente se produce si hay un compromiso de la función cardíaca o de la circulación bronquial. También si la región del pulmón en situación de riesgo está hipoventilada como consecuencia de una neumopatía adyacente. Vamos a tener que los infartos pulmonares suelen ser hemorrágicos y aparecen como zonas elevadas de necrosis por coagulación, perdón, y la superficie pleural adyacente con frecuencia va a estar revistada
revestida por un exudado fibrinoso. Habitualmente el vaso ocluido se encuentra cerca del vértice de la zona infartada y podemos ver que los eritrocitos van a comenzar como a alisarse en un periodo de 24 a 48 horas y el infarto se vuelve como de un color rojo o también pegándole como al marrón, de una forma gradual a medida que se va a producir la hemosiderina. Con el tiempo comienza la sustitución fibrosa en los bordes y va a estar en forma de una zona periférica de color como gris como gris y como blanca, que va a terminar en convertirse en el infarto en forma de cicatriz. Y pues bien, la mayoría de las consecuencias clínicas de la tromboembolia pulmonar, hablando de características clínicas, la mayoría son silentes clínicamente porque son pequeñas. La circulación bronquial mantiene la vialidad del parenquima pulmonar que está afectado y la masa embólica se elimina rápidamente por la actividad fibrinolítica. También se puede producir muerte, insuficiencia cardíaca derecha aguda o colapso cardiovascular. Esta de una forma súbita. La embolia pulmonar es una de las pocas causas de muerte, literalmente, pero normalmente estas consecuencias graves se producen cuando se obstruye más del 60% de la vasculatura pulmonar por un émbolo grande o múltiples émbolos pequeños simultáneos. Esto hablando de una forma, pues, un poco específica en cuanto a esto. Y pues bien, chicos, vamos a pasar a hablar sobre el asma. Aquí meramente vamos a hablar cosas puntuales para no alargarnos con el asma. El asma se caracteriza eh, por ser una broncoconstricción reversible producida por hiperactividad de las vías respiratorias frente a diversos estímulos. La mayoría de las veces, el asma atópica, que es una de las que eh, hay en existencia, tenemos la asma atópica, la asma no atópica, el asma inducida por fármacos, el asma ocupacional, y pues recordar que si hablamos sobre el asma, es un trastorno inflamatorio crónica de las vías respiratorias que va a provocar episodios repetidos de sibilancias, de disnea, de opresión torácica y tos, sobre todo por la noche y en las primeras horas de la mañana. Las características de este cuadro son una obstrucción intermitente y reversible de las vías respiratorias. Va a haber inflamación crónica bronquial con los eosinófilos y vamos a tener hipertrofia, también vamos a tener hiperactividad del músculo liso bronquial y aumento de la secreción de moco. En ocasiones, un estímulo trivial es suficiente para provocar ataques en los pacientes por la hiperreactividad de las vías respiratorias. Muchas células participan en cuanto a la respuesta inflamatoria, sobre todo los ya mencionados eosinófilos, los mastocitos, los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos y las células epiteliales. Es importante recordar que la incidencia del asma eh, ha aumentado en estas últimas décadas. Se puede dar una explicación sobre pues esa hipótesis de la gente acerca sobre la higiene, según la cual la falta de exposición a gérmenes infecciosos, posiblemente gérmenes no patógenos también, en la primaria, bueno, esto en la primera infancia, perdón, en la primera infancia, va a determinar efectos en la tolerancia inmunitaria con la consiguiente hiperactividad inmunitaria y esto pues se va a ver afectado en las diferentes fases de nuestra vida que van a ser consecuentes a ella.
Y pues bien, para no alargarnos más sobre esto, solamente vamos a hablar sobre sus características clínicas. El ataque de asma se caracteriza por disnea y sibilancias intensas, perdón. Estas van a ser debidas a la broncoconstricción y la formación de tapones de moco, lo que determina atrapamiento aéreo en los espacios aerodistales, una hiperinsuflación pulmonar progresiva. Aquí podemos encontrar que habitualmente las crisis duran desde hasta varias horas y ceden espontáneamente con un tratamiento. Los intervalos entre las crisis característicamente están libres de dificultad respiratoria, aunque se pueden detectar defectos respiratorios sutiles y persistentes mediante pruebas de una función pulmonar. Aquí es importante recordar que podemos hablar sobre la terapia de los pulmones consecuente a ello. Ocasionalmente se va a producir un paroxismo grave que no responde al tratamiento y puede durar días, incluso semanas. Aquí se le puede denominar un estado asmático. Los tratamientos convencionales van a incluir fármacos antiinflamatorios, sobre todo glucocorticoides y broncodilatadores. Aquí podemos incluir fármacos como los beta-adrenérgicos y también los inhibidores de leucotrienos. Recordar que los leucotrienos son potentes broncoconstrictores. También podemos encontrar que algunos fármacos van a bloquear mediadores inmunitarios específicos y solamente pues van a ser en algunos pacientes, pero no tienen una eficacia generalizada. Esto pues a lo mejor ya son cosas más específicas. Pero bien, esto vamos a quedar con, con lo del asma y vamos a pasar sobre la tuberculosis, que esto nada más voy a hablar una generalidad, porque puedes recordar que la tuberculosis no solamente puede afectar los pulmones, sino también a diferentes órganos. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica transmisible producida por Mycobacterium tuberculosis. Habitualmente afecta a los pulmones y pues, como ya lo dije, pues puede afectar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Bien sabemos que pues la exposición inicial a las micobacterias provoca el desarrollo de una respuesta inmunitaria celular que aporta resistencia, va a producir hipersensibilidad y va a dar un resultado positivo en la prueba cutánea de la tuberculina. Eh, Aquí pues podemos hablar sobre los linfocitos T, que tienen un papel clave en la inmunidad celular frente a las micobacterias, entre los mediadores de la inflamación y la contención bacteriana. Vamos a encontrar aquí sobre el óxido nítrico y dos factores que vamos a hablar más adelante. La característica histopatológica de la reacción del huésped frente a la tuberculosis en los pacientes inmunocompetentes nos va a dar la aparición de granulomas que suelen tener necrosis gaseosa. Aquí vamos a tener dos tipos. La tuberculosis pulmonar en personas inmunocompetentes es asintomática y solo provoca lesiones cicatriciales, típicamente constituidas por un foco subpleural y un ganglio linfático de drenaje. Por otro lado, tenemos la tuberculosis secundaria de reactivación. Aparece en personas expuestas cuando las defensas inmunitarias están comprometidas y suele manifestarse como lesiones cavitarias en los vértices pulmonares. Aquí se suele hablar cuando pues, a lo mejor una persona se enfermó a temprana edad de tuberculosis y años después hay una reactivación de la misma. Entonces, es aquí esa característica de la tuberculosis secundaria.
Tanto la tuberculosis progresiva primaria como la secundaria puede provocar una diseminación sistémica y esta puede ocasionar una forma de la enfermedad que suponga una amenaza para la vida. Aquí tenemos dos puntos muy importantes. La tuberculosis miliar o la meningitis tuberculosa. Um, Nada más por mencionar un factor importante, recordemos que ser VIH positivo es un factor de riesgo importante para el desarrollo o el recrudecimiento de una tuberculosis activa. Um, Nada más me basta, yo creo que hablaré nada más de características clínicas. Las manifestaciones clínicas pueden adoptar la forma de una infección pulmonar aguda, una enfermedad pulmonar crónica o pues ya la ya mencionada enfermedad miliar diseminada. Esto pues puede crear una similitud impresionante con la tuberculosis primaria, pero pues es por eso importante em, que sean puntuales a la hora de los diagnósticos. Pero bien, para no extendernos tanto, pues esto es una generalidad importante de la tuberculosis. Vamos a pasar a las neumonías, que también este es un tema pues también un poco extenso, ya que pues existen varios tipos de neumonías. Nuevamente vamos a hablarlo de una manera puntual, no tan general, bueno, puntual general. Aquí pues tenemos que hablar sobre pues infecciones pulmonares y, ¿cómo decirlo? Mm, la vulnerabilidad de los pulmones a las infecciones ah, pues va a depender muchísimo de las defensas, eh, dado que muchos microbios se transportan por el aire y se inhalan con facilidad al pulmón. También cuando la flora nasofaringea se aspira de forma regular durante el sueño, incluso en personas sanas. Las enfermedades pulmonares suelen reducir las defensas inmunitarias locales. Entonces, la importancia de la defensa inmunitaria en la prevención de las infecciones pulmonares se pone de manifiesto por los pacientes que tienen defectos hereditarios o adquiridos en la inmunidad innata. Um, También inmunidad innata o adaptativa. Aquí pues podemos hablar sobre que causan un aumento en la incidencia de infecciones por bacterias biogénicas. Y pues bien, aquí pues síndromes de neumonía y patógenos implicados, pues podemos encontrar neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, neumonía vírica adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial, neumonía por aspiración, neumonía crónica, neumonía necrosante y absceso pulmonar, neumología en el paciente inmunodeprimido. Aquí pues va a ser como, no imposible, pero sí bastante extenso hablar sobre cada una de ellas. Probablemente de esto se trate la tarea en este caso, para la unidad 7. Pero bien, les voy a dar algunas características clínicas. Los principales síntomas de la neumonía bacteriana, eh, hablando de la que es adquirida en la comunidad, son una fiebre alta de aparición y va a ser abrupta. Va a haber escalofríos y tos con expectoración mucopurulenta. Algunos pacientes padecen de hemoptesis y cuando aparece una pleuritis, se asocia a dolor pleurítico y un soplo por roce pleural. Todo el óvulo aparece radiopaco o, en la neumonía lobular, mientras que la bronconeumonía existe una opacidad focal. El cuadro clínico se va a modificar mucho cuando se administran antibióticos eficaces.
Los pacientes tratados pueden estar relativamente afebriles, con pocos signos clínicos a las 48 o 72 horas de iniciar el tratamiento antibiótico. Eh, la identificación del germen y el estudio de la sensibilidad son la base del tratamiento. Eh, Aquí pues sí va a ser importante que yo creo que sí les voy a mandar esta tarea, pero bien, vamos a hablarlo de una manera general. Las neumonías agudas, eh, aquí hablando sobre el neumococo, es la causa más frecuente de la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad y el patrón de afectación habitualmente es lobular. Morfológicamente, las neumonías lobulares evolucionan en 4 fases: en congestión, en hepatización roja, en hepatización gris y la resolución. Entre otras causas frecuentes de neumonía bacteriana, en la comunidad se pueden encontrar la influenza, la catarsis, y ambas se van a asociar a exacerbaciones agudas del EPOC. También podemos encontrar em, mm, la aeruginosa, que esta va a estar en pacientes que presentan fibrosis quística, quemaduras y neutropenia. Y por dar otro ejemplo, la pneumopila, perdón, es que es un poco complicado leer esto. eh, Particularmente, esta va a estar en pacientes que están sometidos a trasplantes de órganos. Y bueno, también vamos a tener lo que son las neumonías víricas, que se caracterizan por la dificultad respiratoria desproporcionada. Esto va a relación con los signos clínicos y los radiológicos. Va a haber una inflamación limitada y predominante a los tabiques alveolares con los alveolos generalmente despegados. Eh, las causas frecuentes de neumonía vírica incluyen la gripa A y la gripa B, y también tenemos el virus sincital respiratorio, el metaneumovirus, y también el virus paragripial y el adenovirus. Aquí pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar de neumonía, porque sí es un tema bastante extenso. Podríamos hablar también sobre las neumonías adquiridas en el hospital, pues esa totalmente, pues como lo dice su nombre, pues que son adquiridas en el hospital y se van a definir como infecciones pulmonares adquiridas durante el transcurso de un ingreso hospitalario, así que por eso es muy importante que también, aunque seas paciente, también ocupes tu equipo de protección personal. Vamos a tener, solamente por mencionar, nuevamente la neumonía por respiración, que aparece en pacientes debilitados o en los que aspiran el contenido gástrico mientras están inconscientes. Um, Esto pues durante vómitos repetidos. Pero bien, no nos extendamos más porque sí, hay que pasar a lo siguiente. Tenemos los tumores pulmonares. Aquí pues, aquí también vamos a ser breves con ello. En cuanto a los tumores pulmonares, eh, pues tenemos que hablar sobre, mm, sobre el tumor benigno. Eh, ma- el tumor benigno más frecuente es el que se le llama hamartoma. Es esférico, es pequeño y bien es delimitado. Aquí pues va a ser muy importante las radiografías, una radiografía de tórax, y pues suele identificarse como si fuese una lesión muscular. Está constituido principalmente por tejido cartilaginoso, que va a estar mezclado con grasa, tejido fibroso y vasos en porcentajes variables. Se ha demostrado que existen alteraciones citogénicas clonales. Esto nos va a indicar que se trata realmente de una neoplasia
una neoplasia benigna y que pues aquí el nombre de hamartoma nos va a indicar una alteración durante el desarrollo y esto pues eh, esto nos induce a un error. Entonces bien, tenemos que esta parte de los carcinomas, aquí pues, aquí es hablar sobre el cáncer de pulmón. Si damos una clasificación histológica de los tumores pulmonares, hablamos sobre el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, el carcinoma de células grandes, carcinoma neuroendocrino, los carcinomas mixtos y pues otras variantes morfológicas infrecuentes, por mencionar carcinoma de, ¿cómo era? Carcinoma de células gigantes. Am, pero bueno, eh, si lo englobamos en cuatro tipos histológicos principales, pues los vamos a tener como adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y también el carcinoma microcítico y el carcinoma de células grandes. Estos son los cuatro tipos histológicos principales. Y pues bien, vamos a hablar sobre características clínicas. Los carcinomas de pulmón son lesiones insidiosas que la mayoría de las veces se diseminan hasta ser irresecables antes de la presencia de síntomas. En algunos casos, la tos, la expectoración van a ser crónicas y resultan llamativas sobre una enfermedad resecable, porque aquí vamos a tener que pues cuando ya está localizada, en un momento aparecen también otros síntomas como la disfonía, el dolor torácico, el síndrome de la vena cava superior. También podemos tener un derrame pericárdico pleural o una telectasia con, bueno, ya sea izquierda o derecha, o una neumonitis segmentaria persistente. Um, Aquí pues lamentablemente pues el pronóstico pues sí puede llegar a ser un poco sombrío. Con demasiada frecuencia el tumor se manifiesta con síntomas debidos a la diseminación metastásica hacia lugares como el encéfalo, eh, el hígado o los huesos. También pues pueden relacionarse las glándulas suprarrenales, pero esto pues sí es algo un poquito más específico en cuanto a esto. Em, vamos, vamos a hablar sobre los tumores eh, carcinoides, que también aquí ya hablamos sobre los eh, que son malignos y están constituidos por células que contienen gránulos de neurosección y con ello vamos a encontrar un núcleo denso en el citoplasma con menos frecuencia. Eh, También pues tenemos que considerar que los carcinomas neuroendocrinos de bajo grado se van a subclasificar en típicos y atípicos. A menudo va a haber lesiones que son resecables y también curables. Pero de manera general, pues podemos hablar que, em, bueno, vamos a recapitular un poco. Tenemos tres subtipos histológicos de cáncer que son el adenocarcinoma, que va a ser el más frecuente, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células pequeñas. Cada uno de los cuales es diferente a nivel genético y clínico. Los adenocarcinomas son diferentes a nivel genético y clínico. Los adenocarcinomas son los cánceres más frecuentes en general y son especialmente frecuentes en mujeres y en no fumadores. Recordar que el tabaco es el factor de riesgo más importante para el cáncer del pulmón. Las lesiones precursoras van a incluir
la hiperplasia adenomatosa típica y la adenocarcinoma en situ. En el caso de un caso específico como el adenocarcinoma y la displasia escamosa en el carcinoma epidermoide, perdón. Los tumores van a ser alrededor de 3 o menos centímetros y van a ser caracterizados por un crecimiento puro, siguiendo estructuras coexistentes sin filtración del estroma. Aquí pues se van a tratar con quimioterapia porque casi todos tienen metástasis al diagnóstico. Los demás carcinomas se pueden curar con cirugía cuando están limitados al pulmón. Pues hablar sobre tratamiento, pues tenemos que hablar sobre inhibidores en el adenocarcinoma y pues también pueden ser eficaces y representan un ejemplo en cuanto a su excelente tratamiento oncológico personalizado. La inmunoterapia se va a encontrar en fase de desarrollo. Eh, Esto pues es algo prometedor para el futuro de un tratamiento eficaz para ello. Y por último, los cánceres de pulmón producen diversos síndromes para neoplásicos, perdón. Y pues bien, esto vamos a tener en cuanto a los tumores pulmonares. Vamos a tener inflamaciones de la pleura. Aquí vamos a ser igual un poco rápidos, pero bueno. Aquí pues las enfermedades pleurales suelen ser complicadas de una neumopatía de base. Las infecciones secundarias y las adherencias pleurales son hallazgos que son frecuentes cuando se realizan autopsias y pues los trastornos primarios más importantes son las infecciones bacterianas intrapleurales primarias y la mesotelioma maligno, que también es una neoplasia pleural primaria. Cuando nosotros hablamos sobre inflamaciones de la pleura, eh, tenemos que hablar sobre el derrame pleural. Los derrames pleurales son presencia de líquido en el espacio pleural, puede ser trasudados o exudados, y cuando se trata de un trasudado se denomina hidrotórax. La insuficiencia cardíaca congestiva es la causa más frecuente del hidrotórax. Eh, Em, ya hablando sobre, pues cuando se trata del exudado, se caracteriza por un contenido en proteínas y con frecuencia en células inflamatorias, y eso nos va a dar el índice de la pleuritis. Las cuatro principales son el exudado pleural, del exudado pleural son la invasión microbiana por extensión directa de una infección pulmonar o por una diseminación hematógena, esto como la pleuritis supurativa o el empiema. Aquí también tenemos dos, que es el cáncer carcinoma pulmonar, las neoplasias metastásicas en el pulmón o en la superficie pleural. El número 3 podemos encontrar que es un infarto pulmonar. Y por último tenemos la pleuritis vírica. Eh, en el estudio citológico pues se pueden mostrar células malignas. Sea cual sea la causa, los trasudados y los exudados serosos habitualmente se reabsorben sin efectos residuales, y si se controla la causa precipitante o si ésta desaparece, eh, por el contrario, los derrames fibrinosos, hemorrágicos y supurativos pueden producir una organización fibrosa que va a dar lugar a adherencias a, a, o también un engrosamiento pleural difuso y esta a veces se va a calcificar. También va a ser importante hablar sobre el neumotórax, el hematórax y el kilotórax, pero pues ahora sí que hasta aquí nos vamos a quedar con ello. Y
Para ya casi terminar, chicos, vamos a hablar sobre inflamaciones de la laringe y también de la tráquea. La faringitis aguda, que se manifiesta por dolor de garganta, puede estar producida por muchos gérmenes. Con frecuencia la faringitis tiene hallazgos físicos mínimos acompañada al catarro, acompañada con el catarro, perdón, y es la forma más frecuente de la faringitis. Se produce en formas más graves con amigdalitis, que va a estar asociada a una marca hiperemia y de exudados en las infecciones por estreptococos beta hemolíticos y también el adenovirus. Es importante reconocer y tratar precozmente la amigdalitis estreptocócica debido a su capacidad de producir abscesos eh, eh, como conocida como angina, así como la glomerulonefritis postestreptocócica. Y también puede ser la fiebre reumática aguda. Y pues la mononucleosis infecciosa es una causa importante de faringitis y recibe el nombre de enfermedad del beso, el cual refleja el modo habitual de transmisión en personas no expuestas previamente. Y pues bien, tenemos la laringitis aguda. Puede estar producida por inhalación de irritantes o por reacciones alérgicas. Asimismo, vamos a tener que puede ser causada por los gérmenes que producen el catarro común y habitualmente van a afectar a la laringe y a las vías respiratorias nasales, además de la laringe, que se debe mencionar brevemente de dos formas infrecuentes pero importantes. Tenemos la laringitis tuberculosa y la diftérica. La laringitis tuberculosa es la consecuencia de una tuberculosis activa prolongada, durante la cual se expectora esputo infectado. Afortunadamente, hablando sobre la faringitis diftérica, es poco frecuente por la inmunización generalizada de los niños pequeños frente a la toxina diftérica. Esta pues es después de la inhalación de la bacteria que se implanta en la mucosa de las vías respiratorias altas y va a elaborar una potente exotoxina que produce necrosis del epitelio de la mucosa. Esta va a estar acompañada de un exudado fibrino purulento que es denso y se crea la clásica pseudomembrana superficial que va a ser como de color gris. Sí, como un color gris, como si estuviera sucio. Esto pues es característica de la difteria. Los principales riesgos de esta infección son el desprendimiento y la aspiración de la pseudomembrana que produce obstrucción de las vías respiratorias principales y la absorción de las exotoxinas bacterianas que pues esta va a causar la miocarditis y la neuropatía periférica o también la lesión de otros tejidos. En los niños, el virus paragripal es la causa más frecuencia de la laringotraqueobronquitis, tan conocida popularmente como el CRUP, aunque otros gérmenes como el virus sincitial respiratorio también puede producir esta enfermedad, aunque pues es un poco rara porque pues es algo limitada. La laringotraqueobronquitis puede producir un aterrador estridor inspiratorio y una tos seca persistente. En algunos casos, la reacción inflamatoria laríngea puede estrechar tanto las vías respiratorias que es posible que provoque una insuficiencia respiratoria. Eh, Ahora sí que las infecciones víricas del aparato respiratorio superior predisponen al paciente a la infección bacteriana secundaria, particularmente cuando hablamos de estafilococos, de estreptococos y de inclusive de la influenza. Y pues bien, vamos a pasar al último. Aquí no, no les voy a hablar mucho sobre la rinitis y sinusitis. En esta imagen está muy bien explicada. La rinitis tenemos la inflamación de las membranas las mucosas en la nariz y pues vamos a tener sus síntomas que es la mucosidad más fluida,
el picor de ojos, nariz, garganta y oídos, congestión nasal y estornudos. Entonces aquí pues es esa característica principal de la rinitis, cuando tenemos esa inflamación y pues sentimos que literalmente tenemos totalmente eh, esa congestión nasal y está impregnada en toda la cara. Por lo contrario, la sinusitis vamos a tener que es la inflamación de los senos paranasales y los conductos nasales. Aquí vamos a tener síntomas como la mucosidad espesa, tos, sensación de presión entre los ojos y dolor de cabeza. Algo así como los ojos llorosos. Y pues bien, por el momento terminaríamos con esto, pero si tienen algunas dudas, pueden hacérmelas llegar y sin problema. Sé que son temas complejos, pero nuevamente estoy eh, a sus órdenes, ¿vale? Sin nada más que decir, chicas, chicos, les mando un fuerte saludo y pues nos veremos en otra ocasión. Cuídense.